poquito más adelante. Acá en la capital de Lima, mis queridas hermanas caruapatinas, una voz sensible al corazón de cada caruapatino, desde el profundo sentimiento de sus corazones, cantando al pueblo caruapatino. Mis saludos desde acá de la capital de Lima, a todo el Perú, a todos los caruapatinos que existen en el Perú y fuera del país. Miske, taque, huancabelica manta. Ese es mi música, carajo. Chay no me yachta, chay, carajo. Ay, ya está, yo ya eres pehuajane. Ay, chumana. Vos, Chaico, ya. Muy buenos días con todos nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Estamos retomando esta transmisión aquí en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones, por supuesto para todos nuestros hermanos que están conectados. Efectivamente, estamos aquí en la ciudad de Lima con todos nuestros hermanos de Caruapata. Ellos, por supuesto, ya. Parece que ya tenemos la llegada del congresista. Efectivamente, a una sola voz, Caruapata presente aquí en la ciudad de Lima. Muchas gracias, estamos a través de la plataforma de Wincho Producciones para todo el Perú y el mundo entero, transmitiendo en vivo y en directo para todos nuestros hermanos. Ellos luchando, por supuesto, todo el comité pro digitalización de Caruapata, Lircay, Angaraes. Efectivamente, estamos aquí con todos nuestros hermanos, concentrados aquí en la ciudad de Lima. Ya a una cuadra del Congreso de la República. Bueno, el día de hoy efectivamente han ingresado 5 proyectos a la agenda del Pleno, así como es Caruapata, Tinkerjasa, Chanquil, Huanaspampa, Añaucusi. Efectivamente, son 5.
Bueno, también podemos apreciar lo que es lo nuestro de Huancavelica. Ahí están también la presencia de nuestros hermanos de Añauncusi presente, nos dice por acá, con su danza de tijeras. Ahí están nuestros hermanos de Añauncusi presente también, nos dicen ellos el día de hoy. Un día histórico aquí en la ciudad de Lima. Como siempre, el departamento o la región de Huancavelica identificado con la danza de las tijeras, la danza milenaria. Bueno, vamos a ir enfocando, ahí están nuestros hermanos también, distritalización, Caruapata, Lircay, Angaraes, Huancavelica. Gracias, señor congresista, por el trabajo y priorizar a Caruapata. Bueno, vamos a tenerlos informados a través de la plataforma de Wincho Producciones a todos nuestros hermanos de los diferentes centros poblados de la provincia de Angaraes, Huancavelica. Bueno, así de esta manera estamos aquí en el edificio Roberto Ramírez del Villar. Bueno, compartan porque esto estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones para todos nuestros hermanos. El día de hoy, un día histórico, por supuesto para nuestros hermanos de Caruapata. Y como ya es costumbre, lo que es lo nuestro, el cuchucha. Ahí está lo tradicional. Ay, 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 ahí está lo nuestro, el cuchucha. Por supuesto, lo que esta costumbre de nuestra región de Huancavelica. Por favor. Bueno, ellos contentos y felices demostrando sus costumbres con cantos y lo que es la bandurria también y el rondín. Por si acaso, tan solo no está Caruapata, también tenemos que hemos mencionado los nombres de 5, son 5 que han ingresado al proyecto, a la agenda del Pleno, así como está Caruapata, Tinkerjasa, Chanquil, Huanaspampa, Añauncusi, esos 5.
Quiñón, sí cumple. Congresista Quiñón, sí cumple. ¡Aplausos! Bueno, vamos a continuarlos teniendo informados a todos nuestros hermanos de la provincia de Angaraes, Huancavelica. Efectivamente, así estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones. Estamos aquí en la capital, en la ciudad de Lima, por supuesto, a una cuadra, lo que es del Congreso de la República. Estamos informándolos también, estamos a través de enlazados con Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes y con la plataforma de Wincho Producciones. También Caruapatino, pues. Javicho, eres Caruapatino. Ya, qué bien, papi, mucho gusto, primo, familia. Ustedes que han fallecido, no es que... Ya. Prensa Perú, ¿no? Prensa Perú, Infórmate Perú. Bueno, queremos saludar también a nuestros hermanos de Prensa Perú, Infórmate Perú también, que está presente con nosotros, también trabajando y recogiendo toda esta información aquí de nuestros hermanos de Caruapata, aquí en la ciudad de Lima. Bueno, también podemos apreciar aquí en esa pancarta, como dice, señores congresistas, el día miércoles 9 de diciembre, que es el día de hoy, será un día histórico para Caruapata, con sí, gracias. Bueno, vamos a pedir a todos nuestros hermanos que nos están viéndonos que puedan compartir. Compartan esta transmisión. Estamos en vivo y en directo con la plataforma de Wincho Producciones y Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes. ¡Presente! 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 A ver qué nos dice por acá, ¿no? Bueno, queremos saludar también a nuestro gran amigo Franklin Paul Romero Taboada. Un saludo muy especial, siempre a la disponibilidad del pueblo angareño. Wincho Producciones, muchas gracias por ese anhelo, mi amigo Franklin Romero Taboada. ¡Presente! Efectivamente, a una sola voz, presente Caruapata aquí en la ciudad de Lima, luchando por más de 40 años para que pueda ser distrito. A una sola voz, de un grito de un pueblo olvidado, por supuesto, más de 40 años luchando, por supuesto, y ellos van a retornar a su pueblo con toda esa fuerza, esa potencia. Aquí también podemos apreciar, dice, distritalización Caruapata, Lircay, Angaraes. Necesitamos aprobación del Pleno del Congreso.
agradeciendo también siempre al doctor Quiñón Durán, quien nos está apoyando, quien está haciendo el sueño realidad, lo que es Caruapata, ¿no? Hace 40 años quizás estábamos luchando en esta realidad, pero gracias a él y a su bancada estamos aquí, estamos cumpliendo el sueño de ser caruapatino, ser una vez más distrito que suplicábamos. Los gobiernos que han pasado, que estaban aquí en el pleno, que estaban en el Palacio de Justicia, nunca nos han escuchado, pero ahora, hoy en día, gracias al doctor Quiñón Durán y más a sus bancadas, estamos aquí realizando el sueño de Caruapata. ¡Quiñón, presente! ¡Quiñón, presente! ¡Palmas! Así de esta manera, a una sola voz de una dama, Quiñón presente, dice aquí, para nuestros hermanos que están conectados a través de las redes sociales con la plataforma de Wincho Producciones y a través de Canal 4 por Angaraes. A ver qué nos dice nuestro amigo también Edgar Vázquez Inga. Saludos, Wincho, por la transmisión. Se va a lograr nuestro pueblo de Caruapata. Muchas gracias por esa mente positiva, Edgar Velázquez Inga. Que nos dice también por acá nuestro amigo Juan Jaime Wincho Chávez. Fuerza Caruapata. Muchas gracias. Hermosa la música huancavilcana que le llega al corazón a todos los hermanos de nuestra región, a los residentes de Medellín, a gusto por compartir aquí nuestra música, nuestro folclor huancavilcano, siempre sonando cada vez más fuerte que nunca. Bueno, nuestros hermanos también de Anchonga, Angaraes, nos dice fuerza, fuerza. Hermanos de Caruapata, saludos. Muchas gracias.
Bueno, también por acá nuestro amigo Enrique Taipe Gala nos dice saludos desde Guayanay, me imagino, debe ser Guayanay. A todos los huancavelicanos. Muchas gracias por los saludos. Un saludo para Jan Park. Nos dice saludos Wincho Producciones por apoyar. Fuerza Carhuapata. Muchas gracias. Señor Quirrió, congresista. Así continuamos con esta transmisión para todos nuestros hermanos de la provincia de Angaraes y la región de Huancavelica y lo diferente para el Perú y el mundo entero. Estamos aquí, un día histórico el día de hoy, miércoles 9 de diciembre, para nuestros hermanos de Carhuapata. A ver, también que nos dice por acá Jimena Sarabia Guzmán, mucha fuerza a cada uno de nuestros pobladores de Carhuapata, siempre de pie, defendiendo un derecho y que la voz del pueblo se escuche. Muchas bendiciones para el Parlamento peruano, escuchen las necesidades de su pueblo huancavelicano. Bueno, vamos a también tener una pequeña entrevista de una compoblana. Estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones. Muy buenos días. Ante todo, muy buenos días. Kai Piñogaico Tarikuchcanico, Kai Lima Yastapi, ¿no? Carhuapatamanta, de la comunidad campesina de Carhuapata. No estamos acá para buscar la digitalización. Tabachun Kawata Miñogaico, Kai Señor Mana Tarinikuchu. Pero ganan gracias al congresista joven, Nogaico Gena joven, Quinyon Durán, gracias toda su bancada, Kai Piñogaico, Kai Capital Petarico y Cuchcanico, gracias. De repente, Pai Javaribanco, Pai Punkunta Kicharibanco, Uyaricuanco, necesidad Nikuta, dificultad Nikuta, Jinate Mari, Kai Piñogaico, Tarico y Cuchcanico. Señor presidente Quillo, ¡viva! 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 Gracias. Muchas gracias. Efectivamente es una voz campesina. Por supuesto, agradeciendo al congresista Quinyon Durán. Bueno, queremos agradecer también a Jimena Sarabia Guzmán. Muchas gracias por ese aliento. Vamos a recalcar esto, como dice, mucha fuerza a cada uno de nuestros pobladores de Carhuapata. Siempre, nos dice por acá, siempre de pie, defendiendo un derecho y que la voz del pueblo se escuche. Muchas bendiciones para el Parlamento peruano. Escuchen las necesidades de su pueblo huancavelicano. Muchas gracias.
Jan Pac nos dice por acá. Juan Aparco siempre apoyando por la distritalización de Caruapata. Bueno, Florcita Hinojosa también nos dice por acá. Hola, amigo David Laurente Wincho. Saludos desde Puno, Perú. Un saludo, muchas gracias y bendiciones para toda la gente maravillosa también que se encuentra en la ciudad de Puno. Bueno, también esto se está transmitiendo a través de la plataforma de Radio Anjara de nuestra provincia de Angaraes. Efectivamente también enlazado con lo que es el distrito de Yauli con Radio Anjara. Gracias también a nuestros amigos de Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes. Y a través de la plataforma de Wincho Producciones estamos aquí en vivo y en directo desde la capital. ¡Palma! ¡Palma! Bueno, muchas gracias también por estar compartiendo al gerente Radio Anjara Huancavelica, al señor Rigoberto Rojas. Muchas gracias. El agradecimiento también a nuestros hermanos de Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes. Muchas gracias también a Antonio Marcañaupa, está compartiendo a todos nuestros amigos. Muchas gracias también al ingeniero Alberto Dávila Peralta, a toda la gran familia. Gracias a Eli Wincho. Fuerza, fuerza, hermanos. Muchas gracias. Alejandro Zubilete nos dice excelente transmisión. Saludos, David Wincho. Muchas gracias. Nosotros, como siempre, apoyando aquí a nuestros hermanos de Caruapata. A una sola fuerza, a una sola voz. Caruapata, distritalización urgente. Más de 40 años luchando, sufriendo nuestros hermanos caruapatinos. Bueno, queremos también saludar al profesor Alejandro Zubilete. Excelente transmisión. Saludos, David Wincho. Muchas gracias, profesor Alejandro Zubilete. ¿Qué nos dice por acá la señora Jenny Ramírez Quispe? Fuerza, hermanos y hermanas de Caruapata. Muchas gracias, profesora Jenny Ramírez Quispe. Un saludo también para Vilma Wincho Wilcas. Fuerza, fuerza, hermanos caruapatinos. Muchas gracias, señora Vilma Wincho Wilcas. Bueno, como siempre también esto es lo que es lo nuestro de nuestra región de Huancavelica, la costumbre del cuchuscha. ¡Caruapata! ¡Presente! ¡Caruapata! ¡Presente! ¡Caruapata! Bueno, parece que ya podemos, hay señales que ya se viene el congresista de Huancavelica. Vamos a seguir informándolos a través de la plataforma de Wincho Producciones, Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes y también lo que es Radio Anjara. Radio Anjara por Huancavelica. Aquí a Junín 330, A una sola voz, Caruapata presente, por supuesto, aquí en la ciudad de Lima. Un día histórico para todos nuestros hermanos de la región de Huancavelica. Nos dice por acá también Wincho, saludos desde Huancavelica. Vamos, paisanos, nos dice por acá Rocío Choque. Nos dice saludos, amigo Wincho, excelente para Caruapata. La unión hace la fuerza. Muchas gracias por esa hermosa palabra, Rocío Choque. Sí ha logrado agendar en la Junta de Portavoces. Un poquito
hay que abrirlo. ¿Qué tal, amigos de Infórmate Perú? Estamos en vivo y en directo desde la ciudad capital, muy cerca acá al Palacio de Gobierno, muy cerca a la ¡Congresista Quiñón! ¡Congresista Quiñón! Abdón Benito, residente acá, ¿no? Así es. Bueno, vamos a tener también de uno de los residentes carhuapatinos aquí en la ciudad de Lima, Abdón Belito. ¿Qué tal, Abdón? Algunas palabras, hermano. Estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por brindar la oportunidad de poder, quién sabe, saludar al pueblo huancabelicano carhuapatino. Mis saludos a todos mis hermanos, autoridades de la provincia de Angaray, como también a la región de Huancavelica. Desde acá, mi llamado de atención a todas las autoridades diferentes que trabajan en favor de la población huancabelicana. Acá en un trabajo conjunto con nuestras autoridades de la comunidad campesina de Carhuapata para poder lograr un objetivo. ¿Cuál es? El sueño de 40 años de una lucha continua por ser distrito. El ser distrito nos sirve para poder desarrollarnos en una forma conjunta en las diferentes necesidades que necesita mi pueblo, que es Carhuapata. Esta es una comunidad campesina viva, con una cultura viva, que hoy día lo ven en vivo, han viajado desde Huancavelica para poder exigir que se distritalice Carhuapata. Carhuapata es una población grande, con todas sus necesidades, pero no han sido atendidas por nuestras autoridades regionales, locales. Desde acá, mis queridos hermanos, autoridades de la región Huancavelica, trabajen de mano con las comunidades campesinas en bien del desarrollo de las comunidades. El desarrollo de Carhuapata es el desarrollo del Perú, y así debe ser. Todas nuestras autoridades gubernamentales deben trabajar de mano con sus comunidades por el desarrollo de Carhuapata, por el desarrollo de Huancavelica. Muchísimas gracias a Wincho Producciones. Wincho Producciones, desde la capital de Lima, al frente de la oficina del congresista Quiñón Durán. Quiñón Durán viene trabajando de mano con las comunidades. Así deben ser las autoridades, que deben trabajar de mano con sus comunidades. Muchísimas gracias. Un saludo desde acá con todos mis hermanos de la comunidad campesina de Carhuapata. Muchas gracias, hermano. Fueron las palabras de un hermano residente carhuapatino aquí en la ciudad de Lima. Bueno, nosotros vamos a continuar transmitiendo en vivo y en directo aquí en la ciudad de Lima. Wincho Producciones a través de Radio Anjara y Canal 4 de nuestra provincia de Angaray. Enlazados, por supuesto, y compartiendo. Bueno, en estos momentos ya podemos apreciar, a ver en las pantallas. Un poquito más de campo, ahí cuidado, cuidado, campo. No se ve nada. Ahora más espacio. Ahora más espacio. No se amontonen. Hay que abrir campo, papá. No se amontonen. Campo, campo. No se ve nada. Abre campo. Abre campo. Abre campo. Dame espacio, dame espacio. De la comunidad campesina, por un sueño de años. Estamos en vivo y en directo para Infórmate Perú, Prensa Perú. ¿Cuál es el sentimiento popular el día de hoy al ser recibido por los hermanos de Carhuapata, de la provincia de Angaray, en la región Huancavelica? Sí, me siento emocionado por tanta gratitud, por tanto afecto de nuestros hermanos de Carhuapata, aquellos pueblos tan humildes que vienen luchando 40 años, 30 años por un sueño, por un ideal, por algo que históricamente les han negado.
porque lamentablemente hemos tenido autoridades de espaldas al pueblo. Así es que lo único que yo estoy haciendo es cumplir con mi deber como hijo del campo, como hijo de la papa y el maíz. Ese es el trabajo de Kenyon Eduardo Durán Bustamante, con amor a su pueblo, con amor a su gente. Muchos hermanos de Carhuapata y de las demás provincias han esperado por muchos años que un congresista pues del pueblo de la región Huancavelica se preocupe y trabaje con las comunidades. No sucedía hace mucho tiempo, no sucedía, solamente veían los intereses personales, económicos, y el día de hoy me da mucha alegría que este señor congresista pueda darle la mano a estos hermanos de Carhuapata, de estos centros poblados, para que su sueño, esta lucha constante de 40 años, por fin se haga realidad. Sí, efectivamente, el trabajo de Kenyon Eduardo Durán Bustamante es esto, es algo real, es algo tangible, es algo que se toca, que se ve, que se come, a pesar de las críticas, a pesar de aquellos hombres y mujeres politizados que defienden solamente sus propios intereses. El quien habla defiende los intereses de esta gente humilde que viene a buscar seguramente un sueño, un ideal para poder atender con dignidad a sus hijos. Esa es mi lucha diaria y ese va a ser mi lucha hasta el último segundo de mi gestión, porque yo vengo del campo, yo vengo de la chacra, en consecuencia lo mínimo que puedo hacer es atenderlos con dignidad. Este despacho de Kenyon Eduardo Durán Bustamante es el despacho de cada uno de estos hombres que vienen a la ciudad de Lima seguramente a luchar por algo que históricamente, como vuelvo a repetir, se les ha negado, pero Kenyon Eduardo Durán Bustamante siempre va a estar al lado del pueblo. Puedo tener muchos defectos, muchos errores, pero jamás abandonaré el pueblo. Congresista, qué lamentable que muchos medios de comunicación de Lima Metropolitana a nivel nacional no estén aquí presentes de alguna manera para hacer sentir este sentir popular. Lamentablemente ellos están esperando la violencia, tal vez la quema de llantas, toma de carreteras, violencia contra la policía para estar acá. Lamentablemente no existe medio de comunicación, muy aparte de las redes sociales, que puedan informar lo que sucede en nuestra capital. Sí, efectivamente, nosotros no venimos a quemar llantas, nosotros no venimos a protestar, a violentar los espacios públicos ni privados. Nosotros venimos con nuestra música, con nuestra danza, con nuestras vestimentas, con nuestros sombreros, a hacer en principio relevancia de lo que es Huancavelica, de nuestras costumbres, de nuestros usos, de nuestra música. Antes que un sueño por digitalizarse, es un sueño por la reivindicación, por la dignidad del huancavelicano, de la huancavelicana. Esa es la lucha constante de Kenyon Eduardo Durán Bustamante. La digitalización simplemente es una consecuencia de nuestra reivindicación como huancavelicanos, porque Huancavelica tiene que cambiar. Llueva, truene, Huancavelica está cambiando. Ya pasó la Huancavelica de la pobreza, de las necesidades, del oprobio, de la injusticia. Viene la Huancavelica digna, viene la Huancavelica que seguramente luchará para vivir con dignidad. Eso está por llegar, mi estimado señor periodista. Adelante, congresista. Adelante, muchísimas gracias. Bueno, así de esta manera fueron las palabras del congresista Kenyon Durán. Bueno, efectivamente, en estos momentos se acaba de ingresar a su oficina aquí en el edificio Roberto Ramírez del Villar. Bueno, vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones. A ver qué nos dicen por acá. Vamos a ir con los comentarios leyendo los comentarios. Bueno, por acá también nos dice Edwin, fuerza muchachos que ya no falta mucho y pronto cantaremos la victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Que también nos dice por acá Kevin Richard Manrique Sedano. Ya nada de su pronta digitalización con autoridades.
que cumplen fuerza, hermanos de Carhuapata. Muchas gracias, Kevin, Richard Manrique, a todos nuestros hermanos. Bueno, el día de hoy también se encuentran nuestros hermanos aquí en la ciudad de Lima, nuestros hermanos también de Carhuapata, Tinkerjasa, Chanquil, Huanaspampa, Añaucusi. También saludar a todos nuestros hermanos que el día de hoy están presentes. Con todas las autoridades de la comunidad carhuapata. Permiso. Se siente en este día tan importante. Bien, mi estimado, es muy emotivo esta fecha para todos los carhuapatinos, quienes pues venimos luchando durante 40 años, que debe de hacerse la realidad hoy día, que va a ser una historia para Carhuapata, ya que nuestras autoridades de los años pasados, décadas pasadas, no han dado importancia al cambio que debe tener los centros poblados en los diferentes distritos, provincias de nuestro país, ¿por qué no decir en nuestra región exclusivamente? Como gobierno regional también debe de tomar importancia. Este desarrollo tan solamente ha sido promesas y promesas en todos los años, pero hoy en día vemos la debida importancia a nuestro joven congresista Quiñón Durán, quien pues está dando un paso importante para este pueblo de Carhuapata, que es necesario tener cambio en educación, en salud, en agricultura, en ganadería, como también en las vías de comunicación. Por ese motivo hemos venido a clamar a que nos den apoyo en este pleno del Congreso para que nuestros niños jóvenes tengan pues el futuro mejor en los años que vienen posteriormente. De igual manera, a nuestros hermanos residentes en Lima de Carhuapata, agradecemos pues muy amenamente porque ellos han estado día a día, noche y día, juntamente en los movimientos que uno ha estado visitando en las oficinas en el Congreso de la República. Como también el saludo a todas las autoridades de la provincia de Angaray, quienes también se han preocupado para el cambio, como también a todos los alcaldes de los diferentes distritos, quienes pues años atrás han querido que nazca un hermano en cuanto a distrito, quiere decir un hermano distrito de creación nuevo. Eso es lo que puedo mencionar, señor periodista, señores que están presentes. Las gracias. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del presidente que está a cargo de la Comisión de la Digitalización de Carhuapata, el señor Juan Ceballos. Muchas gracias por la información. A todos nuestros hermanos, por supuesto, residentes aquí en la ciudad de Lima. Un día histórico el día de hoy para nuestros hermanos de Carhuapata. Ellos, por supuesto, como siempre, con esa costumbre viva, como ya han mencionado, lo que es, por supuesto, nuestra música, el arpa, el violín, el acordeón. Muchas gracias. Bueno, queremos saludar también a Aribel, a Parco Osorio. Dice, es una alegría muy grande para nosotros los carhuapatinos, agradecidos por nuestros paisanos que con mucha unión, nos dice por acá, y valentía están presentes aquí en la capital por el bien del pueblo. Fuerza, mi gente linda, Dios los acompañe, estamos con ustedes. Y gracias a Wincho Producciones por estar al día con las informaciones. Bendiciones. Gracias. Ahora vamos a continuar. Vamos a seguir. Tranquilo. ¡Sí cumple! ¡Carhuapata! A ver, vamos a ver.
Estamos en vivo y en directo a través de la plataforma de Wincho Producciones, como siempre, para toda la región de Huancavelica y para todo, para el Perú y el mundo entero. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Lima. Hoy, un día histórico, por supuesto, aquí en la ciudad de Lima para nuestros hermanos carhuapatinos de la provincia de Angaraes, Huancavelica. A una sola voz, Carhuapata Distrito. Por supuesto, a través de la plataforma de Wincho Producciones. Y por supuesto también, cómo no saludar a todos nuestros hermanos residentes aquí en la ciudad de Lima. Yo te voy a recibir, hermano. Efectivamente, a una sola voz de Carhuapata dice, guión sí cumple. Efectivamente. Hoy también presentes nuestros hermanos de Tinkerjasa. Y por supuesto a Ñaucusi. Guanaspampa también presente el día de hoy. Como siempre a través de la plataforma de Wincho Producciones, Radio Ankara y Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes. Estamos en vivo y en directo transmitiendo. Para tenerlos informados a todos nuestros hermanos que siempre están con la plataforma de Wincho Producciones. Bueno, queremos agradecer también a nuestro alcalde de la provincia de Angaraes, al ingeniero Jaime Dávila. Los hermanos de Carhuapata, Guanaspampa, Chanquila, Ñaucusi, Lambras, Tocas, Tinkerjasa, Cochabamba, todos ellos en busca de un sueño, en busca de un ideal, ser distritos. Antes que ser distritos, ser reivindicados, ser escuchados, ser revalorados en nuestra cultura, en nuestra música, en nuestra tradición. Ese es nuestro caminar por estas calles de nuestra querida capital. Entendemos que también el reclamo, bueno, el motivo de su presencia es para poder dar a conocer el tema de la contaminación ambiental que están sufriendo en la región a causa de una empresa privada, empresa minera. ¿Nos comenta al respecto, por favor? Sí, efectivamente, la contaminación, sobre todo de esas grandes empresas mineras, no es la excepción huancavelica. Y seguramente esta muchedumbre, este sentimiento de nuestros pueblos más recónditos de nuestra Huancavelica, seguramente hacen un poco difusa ese reclamo, pero nosotros como congresistas estamos al tanto, estamos reclamando, estamos luchando para que la realidad del medio ambiente, la realidad de Huancavelica, sobre todo en dignidad, cambie. ¿Cuáles son las denuncias que ha podido recoger hace minutos nada más en su llegada para reunirse con estos ciudadanos? Ellos simple y llanamente han venido a que el Congreso de la República los escuche en sus demandas justas de autodeterminación y descentralización que les asiste conforme a la Constitución Política del Perú. Nosotros no hemos venido a tirar piedras, nosotros no hemos venido a quemar llantas, solamente hemos venido a mostrarles nuestras tradiciones, nuestra música. ¿Están yendo hacia el Congreso? ¿Se van a reunir con una comisión especial? ¿Usted los va a recibir en su propio despacho? Sí, efectivamente. Una de las características de este congresista es recibirlos en primer término en mi despacho y en segundo término en el Congreso de la República, porque es la casa de todos los peruanos, no es la excepción para los huancavelicanos. ¿Van a sesionar con alguna comisión especial para poder escuchar el reclamo de estos pobladores? Un mínimo de personas van a entrar a las graderías a escuchar justamente ese sueño de ser declarados distritos. En consecuencia, los demás hermanos van a estar en el frontis bailando, cantando, alegrando seguramente el escenario político que nos toca vivir en estos momentos. Bien, muchas gracias.
Bueno, seguimos informándoles a través de la plataforma de Radio Ankara y a la vez también de Canal 4 de nuestra provincia de Angaraes y la plataforma de Wincho Producciones.
vamos a trabajar para que el sueño de Caruapata sea realidad. Y más adelante le vamos a dar el presupuesto a Caruapata. Para eso estamos trabajando nosotros como jóvenes. Nadie se mueve, por favor, ahí se queda. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar retomando la transmisión de breves momentos. Muchas gracias.